5, 4, 3, 2, 1 y estamos en vivo. Hola a todos mis amigos de Facebook, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda Miguel Guerra, mejor conocido como Michael Grace. Y estamos a punto de iniciar el programa maravilloso en el estudio, donde recuérdense que nosotros tenemos un eslogan maravilloso y ese eslogan dice así, estamos dispuestos, mejor dicho, a estar en lo incorrecto, perdón, para estar en lo correcto. El amar la verdad siempre va a ser amar el cambio y hoy me siento muy feliz porque están conmigo mis hermanos. Carlitos, Dulce y Alex, primera vez que están aquí acompañándome. Y estábamos en el estudio y dije yo, ¿saben qué? ¿Por qué no grabamos algo? ¿Por qué no hacemos el programa del miércoles aquí esta noche? Entonces, lo maravilloso que vamos a tocar esta noche es un programa un poco controversial y la razón, la motivación para nosotros tocar este tema es porque queremos aclarar tantas dudas, ya que dentro del cuerpo de Cristo yo personalmente creo que hay demasiada frustración, demasiada inseguridad, demasiado miedo y es el tema del arrebatamiento. Es un tema súper controversial, súper temido y que poco se toca. Y lastimosamente, yo personalmente, que lo he escuchado tocar, lo he escuchado tal vez enseñado de una manera tal vez errónea, que lo único que ha hecho pues es meter miedo y en vez de acercar a muchas personas es alejar. Es el tema del arrebatamiento. Pero por favor quisiera que se presentaran ustedes. Carlitos, no sé si te quieres presentar, por favor. Claro, buenas noches, Miguel. Es un gusto estar aquí contigo, acompañándote en tu programa. Y pues definitivamente, sí, el arrebatamiento es un tema muy controversial y el cual muchas personas sienten miedo al hablar del tema. ¿Verdad que sí? Dulce, pues no tiene, por motivos técnicos, no tenemos ahorita el cable, pero Dulce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿oíste? Gracias. Y Alexito, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Pues primero gracias a Dios por el privilegio de poder estar acá en este bendecido programa y pues tocar un tema tan controversial, tan ¿Verdad? importante, que para todos nosotros como cuerpo de Cristo pues creo que es importante y necesario que lo toquemos, ¿verdad? Como Mikey decía, hasta cierto punto tenemos cierto miedo al hablar de, Ujú, ujú. pero creo que es importantísimo que sepamos y aprendamos más acerca de, ¿verdad? Claro, miren, yo personalmente, Muchi, yo creo que este tema del arrebatamiento, la pregunta más importante, creo yo, que se levanta y la razón por la cual existe miedo es porque muchos dicen, bueno, quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento y quiénes son los que se van a quedar. ¿No creen ustedes? ¿Quién ha escuchado ustedes al respecto? Por ejemplo, si yo te hago una pregunta, Carlitos, y te digo, Carlitos, eh, ¿qué has escuchado tú de alguna persona que esté hablando acerca del arrebatamiento? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿De quiénes son los que se quedan? ¿Cuál es el pensamiento tal vez más general, o sea, en promedio, del pensamiento del cuerpo de Cristo, de las personas acerca de este tema? O sea, ¿quiénes son los que se van a quedar y quiénes son los que se van a ir? O sea, ¿cuál es el pensamiento más tradicional, le pudiéramos llamar? Bueno, yo realmente lo he escuchado y realmente en su mayoría las personas que se van a ir en el arrebatamiento o cuando Cristo venga son los que no han pecado. Las personas que han pecado son los que se van a quedar automáticamente. Al menos personalmente yo he escuchado esos comentarios, tanto personas cristianas, personas no cristianas que también saben mucho de la Biblia. Es lo que dicen, ¿verdad? Alex. Bueno, sí, la verdad yo lo que más he escuchado es que cuando sea el arrebatamiento, perdón, van a ser resucitados primero los muertos en Cristo y luego pues los que estamos en Él y con vida vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Eso es lo que yo principalmente y personalmente he escuchado, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca del arrebatamiento, o sea, de quiénes son los que se van a quedar y quiénes son los que se van a ir. ¿Qué es lo que vos has escuchado? Bueno, exactamente lo que decía Carlos, ¿verdad? Eso, Que ¿verdad? Es que ese es sí, el pensamiento más común, ¿no es el creen? pensamiento más general que tenemos y que hay, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muchos hemos aprendido, hemos crecido con estas I- opiniones. Imagínense, ok, pongámonos a pensar esto, o sea, imaginémonos que los que se van a quedar son los que nunca han pecado. O sea, si así fuese, mi pregunta, Todos nos quedamos. ¿quién no se va a quedar? Todos, Absolutamente todos, Exacto, entonces. Si así fuese, ¿no creen? O exacto. sea, el pensamiento más
tradicional es este. El pensamiento es que nosotros tenemos que estar preparados y para estar preparados tenemos que estar sin pecado. Así es. Pero es ilógico, ¿no creen? Si ustedes se van, por ejemplo, al libro de Primera de Juan, donde está hablando acerca, dice que el que no tiene pecado, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Y le hace mentiroso a él. El que diga que no ha pecado es mentiroso. O sea, si así fuese, eso falsifica ese tipo de pensamiento, ideología o doctrina. ¿No creen? Exacto. ¿Verdad que sí? O sea, este es el pensamiento que yo he escuchado personalmente. Este es el pensamiento que muchos dicen, bueno, o sea, sí podemos pecar y sí podemos que tener pecados tal vez, pero no son los grandes, dicen algunos. O sea, son los pecados pequeños, o sea, los piadosos. Eso es lo Una que, ¿Y mentira. existen esos? no sé, ¿qué creen ustedes? Para mí no hay pecado grande ni pequeño. Una mentirita. Una mentirita, Una mentirita piadosa, dicen por ahí. Una una mentira mentirita piadosa, no, o sea, si así fuese, imagínense, nadie puede, o sea, Jesucristo vino a morir por los pecados, no especifica. Cuando hablamos acerca de, o ponemos estándares y decimos, bueno, este es más grande o este es más pequeño, delante de la sociedad tal vez, delante de la humanidad tal vez, y el estándar que nosotros hemos puesto es un estándar humano, pero delante de Dios es completamente igual. O sea, por ejemplo, viene Jesucristo y dice esto para la persona que decía que no fornicaba y no adulterara. Si ya lo hiciste en tu corazón, ya eres adúltero, ya eres fornicario de corazón. O sea, él levanta el estándar. Viene Jesucristo y levanta el estándar para la persona que dice, yo nunca he matado. Bueno, si te enojaste con tu hermano, si tú tienes rencor en tu corazón en contra de tu hermano, estás enojado en contra de tu hermano, eres homicida, culpable. Si le llamas necio o fatuo, eres culpable y dice que estás expuesto al fuego eterno. Claro, Jesús rompió todos los estándares humanos que habían. Se Dios levanta, se elevó. los levanta para que las personas que dicen, yo soy una muy buena persona y sí me voy a ir en el arrebatamiento. Y Son ellos los que dicen que se van a ir en el arrebatamiento, yo hago esto, bueno, no he cometido ningún pecado, y pues, bueno, los demás se quedan porque claro, o sea, mienten. imagínense si así fuese, o sea, No, si así fuera, ¿qué sentido tendría el arrebatamiento, verdad? o qué sentido tuviera Perdón. la palabra Salvador, o sea, Jesucristo como Salvador, ¿no Ajá. creen? Ahorita las personas que están escuchando el programa nos van a decir, ok, Miguel, Alex, y, Dulce y Carlitos, entonces, ¿quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento? ¿Quiénes son entonces? Simple, son todos los que hemos creído y confiado en Jesús como Señor y como Salvador. O sea, la palabra Salvador lo dice todo. Eso significa que nadie se puede salvar a sí mismo, ¿no creen? O sea, si yo me pudiera ir en el arrebatamiento, muchis, por no cometer pecado, yo no necesito a Jesucristo. Pónganse a pensar un momento. O sea, si yo puedo hacerlo por yo mantenerme limpio o santificado, que ojo para todas las personas que me están escuchando a través de Facebook, live streaming y en la radio en línea, no estoy diciendo que no es bueno vivir una vida en santificación, eso es lo que no estoy diciendo, mas sin embargo no estoy promoviendo el pensamiento de vivir en santificación para ser arrebatados. Es completamente diferente. Pero no estoy en contra de la santificación, ya que la Biblia habla acerca de la santificación y acerca de presentar a nuestros miembros como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios, de presentar a nuestros miembros como miembros de justicia y no como miembros de iniquidad. Pero eso es otro tema completamente diferente del que estamos hablando aquí. Cuando la palabra habla acerca de vivir una vida, perdón, yo no puedo promover el pensamiento de que vivir una vida en santificación es la que nos va a garantizar que nosotros podamos ser salvos, o mejor dicho, ser arrebatados. O sea, no se puede. Porque si así fuese, muchis, o sea, díganme ustedes, ¿quién necesita a Jesús como Salvador o como Redentor si yo, por medio de mi santificación, puedo ser arrebatado? O sea, si eso me va a dar la garantía. ¿Quién necesita a Jesús entonces? No, nadie, Nadie. absolutamente nadie. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Bueno, sí. Existe mucho miedo en la mente al hablar de este tema. ¿Por qué existe ese miedo de que si, bueno, me voy al cielo, no me voy al cielo, o en el arrebatamiento? ¿Por qué existe ese miedo, Miguel? Del miedo del arrebatamiento. ¿Por qué
¿Será que me voy a ir? ¿No me voy a ir? En el arrebatamiento, claro. Yo creo que, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que este miedo ha sido, pues, enseñado casi que, por ejemplo, vamos a ver, imagínense los miedos que nos enseñan nuestros padres muchas veces, que no deberían de ser miedos, ¿ok? El primer miedo que nos enseñan es, si te portas mal, Santa Claus no te va a traer un regalo. Eso ya es miedo, ¿no creen? Se Sí, manipulan sí, sí. con miedo. ¿Para qué? Para que nosotros nos comportemos bien. O sea, es una manipulación. Sí, Dios no es manipulador. Completamente diferente. Su amor y su misericordia es la que nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice eso. ¿Ya? Incluso algunos evangélicos usan también el tema del arrebatamiento para evangelizar y con eso mucha gente es asustada también, ¿verdad? Imagínense. exacto. Es como, bueno, entendí lo que dijiste es, bueno, acepto a Jesús porque si no, porque me conviene, me voy al cielo, y si no acepto a Jesús me voy al infierno, entonces mejor, bueno, me voy al cielo, me conviene, acepto a Jesús. Claro. Es como un miedo, ¿verdad? O sea, Es un temor, o sea, imagínense, pues, cuando hablamos acerca de un temor de Jehová, es completamente contrario al concepto humano que nosotros tenemos acerca del miedo. Miedo. Ajá. No. Claro. Si ustedes si se dan cuenta en el libro de Jeremías, creo que es en el capítulo 33, se dice esto, y van a temer y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les voy a traer. Oh, o sea que el temor que va a venir sobre ellos es por todo el bien, ojo, y toda la paz que yo les voy a traer. O sea que ese temblor es un temblor de su amor. no es de miedo. Jesucristo, miren, en el libro, creo que es en el libro de Éxodos. ¿Dónde es donde están los mandamientos? ¿Dónde es donde está la ley que dice, donde empieza a desplegar los 10 mandamientos? No me acuerdo, creo que es Éxodos capítulo 18, no me acuerdo. Pero bueno, no se preocupe. En uno de esos dice, en uno de los mandamientos dice esto, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Cuando Jesucristo es tentado en Lucas capítulo 4, le dice el diablo esto, si postrado me adoras, todo esto que me fue entregado te lo voy a dar a ti. Jesucristo le responde esto, al Señor tu Dios Oh, pero en el Antiguo Testamento dice, al Señor tu Dios temerás. Jesucristo da la interpretación maravillosa de qué es el temor de Jehová cuando dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso significa que eso es una adoración por su amor, un de su amor, ¿ya? Pero respondiendo a la pregunta, yo pienso de que muchas personas, no entiendo por qué, la verdad, tienen miedo del arrebatamiento, cuando el arrebatamiento es una noticia tan maravillosa para todas las personas que hemos creído y confiado en el Señor Jesucristo, no en nosotros mismos. Yo creo que el temor viene porque nosotros confiamos en nuestras propias acciones, en nuestras propias habilidades. Yo creo que el temor viene porque nosotros confiamos en nuestra propia santificación, porque se nos es enseñado muchas veces que vivir una vida en santificación es la que nos va a garantizar nuestro arrebatamiento. Entonces, si nosotros nos empezamos a examinar todos aquí, todos llegamos a la conclusión que no vivimos una vida en santificación, o sea, en una perfección. Así es. Y por eso empezamos a tener miedo, porque decimos, oh my gosh, o sea, yo tengo esto. Mi mente me da testimonio que no soy perfecto y tampoco vivo en santidad todos los días de mi vida. Mi mente me da testimonio de que yo no amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. Y la persona que me está escuchando y que me diga, yo sí lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, no seas mentiroso. O sea, nadie puede llegar a amar al Señor de esa manera, en perfección. O sea, nadie. Yo pienso que ningún pastor, ninguna persona, no, por muy espiritual que sea, va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, todos fallamos en eso. Nadie ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia de manera incondicional. Es mentira el esposo que diga, yo siempre voy a ser incondicional. No, es mentira. Sí, O sea, siempre existen las condiciones dentro de la carnalidad, dentro del ser humano. Exacto. O sea, si nos damos cuenta, o sea, todos estamos, si así fuese, fregados. Si así fuese, ¿no creen ustedes? O sea, yo creo que el jactarse es una cosa muy mala. O sea, las personas utilizan eso para jactarse y decirse, yo sí me voy en el arrebatamiento. Alex no se va a ir en el arrebatamiento porque miren cómo está viviendo. Y yo estoy dentro de la iglesia levantando mis manos, adorando al Señor, diezmando, ofrendando, ayunando, leyendo la Biblia todos los días.
Y ojo, pues muchos de los que me están escuchando, yo no estoy en contra de todo lo que acabo de decir, más no deberíamos de utilizar eso para compararnos y jactarnos y creer en eso como garantía de nuestra salvación o arrebatamiento. Exacto. sea, El que esté firme, mire que no caiga. Ahí está, ¿verdad? O sea, si leemos la escritura, por ejemplo, ¿quién la tiene? Primera Tesalonicenses, capítulo 5 creo que es. Si leemos esa escritura, miren lo que dice, pues. ¿Quién la quiere leer? Dale. ¿Cuál tenés tú? Primera Tesalonicenses 5:1. Ujú. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Dale? Mas, Ojo. mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Permítame, quiero hacer un énfasis aquí porque esto se va a poner muy bueno. Dice que sobre quiénes van a caer eso, el versículo que leíste anteriormente, antes, pero vosotros, Eh, antes de ese. Donde dice paz y seguridad, entonces vendrá Sobre- sobre ellos. Ojo, pues, aquí dice sobre ellos. Y miren cómo hace la diferencia entre gentiles y la iglesia de Dios, nacidos de nuevo. Pero vosotros, so existen ellos y existen vosotros. O sea, existen un tipo de persona que sí van a ser sorprendidos, como ese ladrón, más nosotros no vamos a ser sorprendidos. Ojo, pues, eso es interesante. Sí. Eso es bien Bastante. interesante, porque aquí estamos escuchando algo que tal vez mucha de la iglesia tradicional no lo enseña de esta manera. ¿Ya? Porque dice aquí, más vosotros, nos está hablando de nosotros, la iglesia de Cristo, No estáis en tinieblas. no estáis, está hablando de de un estado en el cual nosotros nos encontramos. Nosotros no estamos, es un estado en tinieblas. O sea, no se trata de un estado natural, está hablando de un estado espiritual. Más ustedes o más vosotros no estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda como ladrón. El Ya. versículo 5 es muy lo que dice. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Imagínense. O sea que toda persona que confió en Jesús como Señor y Salvador puso su fe en Él, no en Él mismo. Y ya como le dije muchas veces, número uno, como dijo Jesús, es la luz del mundo. Es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3, versículo 16 creo yo. Todo el que se une al Señor es un espíritu con Él, es un espíritu con Él. Pasó de muerte a vida, o sea que resucitó en su espíritu. ¿Ya? Y ese día no va a ser sorprendido como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no es hijo de las tinieblas, sino es un hijo de luz. Hijo de luz. Pero Miguel, hijos de luz son los que están actuando correctamente y los que viven en santidad. Mentira. ¿No es así? Hijos de luz somos todos los que nacimos de nuevo y fuimos hechos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. O sea, los que somos hijos de luz somos los que fuimos resucitados en el Espíritu. O sea, Jesucristo tuvo que llevar a cabo, bueno, el Espíritu Santo tuvo que llevar a cabo eso, cuando dice en el libro de Timoteo y en el libro de Tito, que dice que cuando nosotros confiamos en Él, fue quitada la muerte y fue traída la luz y la vida y la resurrección en nosotros. Y dice que nosotros fuimos en el Espíritu Santo regenerados, ¿ya? Ahí es donde nosotros somos la luz del mundo. Sí, seguir leyendo, por ejemplo, versículo 6 dice Dice, esto. Ujú. por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Ujú, ¿Sigo? dale. ¿Sigo? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la Fe y del de amor. amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para, ira, eso es importante, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros, los nacidos de nuevo? No estoy hablando de los que están viviendo correctamente, y quiero hacer este énfasis. No estoy hablando de los que están viviendo en santificación, aunque es bueno. Pero no estoy haciendo, el énfasis que estoy haciendo es este,
que todos los que creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador y pusieron su fe en Él, no nos podemos quedar porque ese día es el día de la ira. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no puede recibir la ira de Dios. Es ilógico y es inconsistente con lo que la palabra de Dios enseña. O sea, ¿por qué no se puede quedar un nacido de nuevo? No la persona que está viendo correctamente, ojo, sino un nacido de nuevo, que confió en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué no se puede quedar? Porque el Espíritu Santo va a ser también levantado. Y todas las personas que tienen el Espíritu Santo dentro de él también tienen que ser levantadas. Y vamos a tener cuerpos glorificados, ya no tendremos este mismo cuerpo. Ya vamos a hablar de eso de los cuerpos glorificados. Pero, si se dan cuenta aquí, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no podemos recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que la obtuvo para que nosotros no recibiéramos esa ira. Si nosotros recibimos la ira de Dios, Dios se va a tener que disculpar con Jesucristo y le va a tener que decir, lo siento, o sea, este poquito de ira no te lo puse encima a ti, lo dejé reservado. No, Jesucristo recibió toda la ira de Dios, según Isaías capítulo 53, para que nosotros los que confiamos en Él no recibamos ira. Miguel, ¿pero esto motiva a las personas para ir a vivir en pecado? No. Esto motiva a las personas para tener una relación con Jesús y ser liberados del miedo. Esa es otra de las grandes preguntas respecto a ese tema que estás tocando. A eso entonces me motiva a ir allá afuera y hacer esto y esto y aquello. Porque ese es el pensamiento que nos han vendido, tal vez, creo yo. Exacto. Porque no es lo que enseña la Biblia. Yo creo que este pensamiento, este tipo de predicación y enseñanza, lo único que va a hacer es va a reflejar o va a revelar lo que está dentro del corazón de cada persona. Si la persona responde positivamente para vivir una vida en santificación más espontáneamente que a propósito y tener una relación con Jesús, va a revelar lo que estaba en su corazón. Yo creo que esa es la motivación. Eso es lo que debería. Eso es la que debería de. ¿Ya? Pero si otra persona escucha esto y hace lo que quiere, no es lo que estamos diciendo, lo que hizo que él hiciera lo que él quiera, sino es lo que está en el corazón de esa persona. Es completamente diferente. Y por eso nosotros, los que sabemos esta verdad, no podemos callarla y dejar de predicarla de tal radicalidad como la estamos desplegando hoy aquí. ¿No creen ustedes? Claro. Exacto. Terminemos aquí. ¿Quieren leer el versículo 10? Lee el versículo 10. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta, verdad? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y este versículo te he puesto que no lo vas a escuchar dentro de muchas organizaciones cristianas. No lo van a escuchar. Sí, porque muchos para llevar la santidad a su gente la intimidan, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que enseñan. Claro. Era lo que decías al respecto de los miedos que nos infunden desde pequeños, ¿verdad? Otro miedo, por ejemplo, que nos han infundido Ujú. es el de la Santa Cena. Claro. Van a servir la Santa Cena y no, si vos estás mal, no la tomes porque vas a participar de condenación. Imagínense. Cuando en realidad la Santa Cena es para sanarnos, para purificarnos, ¿verdad? Claro. Pero nos cambian el pensamiento y nos dicen no participes porque vas a participar de condenación, cuando en realidad vamos a participar de salvación, de redención de pecados. Ujú. Eso es lo que Entonces, significa. Exacto, entonces creo que pues hemos crecido con muchos miedos humanamente metidos en nosotros que Ujú. no tienen Y es ningún por sentido, ¿verdad? y tal vez es por una mala interpretación también, que no es consistente con lo que la palabra de Dios enseña. No es Exacto. consistente. Exacto. O sea, temer de tomar la Santa Cena. Porque decimos, o sea, vos estás en pecado, no puedes tomar la Santa Cena. Nadie puede tomar la Santa Si Cena. fuera por eso, Nadie puede nadie tampoco. podría. Exacto. O sea, nadie es nadie. Bueno, lo que esto nos enseña es esto. Bueno, solo cerrar los ojos, bajar la cabeza y pedirle perdón a Dios. Eso es religiosidad. O sea, si yo puedo tomar la Santa Cena solo por pedirle perdón a Dios, es lo que hacen muchas veces, con todo respeto, mis colegas o mis hermanos católicos. ¿Ya? Que se van a confesar con el Padre
toman la hostia, toman el vino Y listo. y después viven otra vez igual. Exacto. O sea, es lo mismo. Y la reciben con miedo también, de condenación. Cuando Jesucristo llevó la condenación, es más, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él recibió la condenación. De todos. De todos. Porque tenemos personas que están viviendo en santidad y están tomando Santa Cena y están enfermos. Y están viviendo en santidad. Y tenemos personas que tal vez no están viviendo en santidad según el estándar que nosotros hemos puesto dentro de la iglesia. Ujú. Y pueden que tomen Santa Cena y están más sanos que los que no que están viviendo en santidad. Entonces eso falsifica ese pensamiento. Exacto. El que toma Santa Cena lo tiene que hacer en fe. Porque si no lo haces en fe, ahí es donde estás abriendo la puerta para que el diablo traiga todo lo que Jesucristo pagó por y no deberías de estar pagando tú. Es completamente diferente. Sí, es muy diferente. O sea, si yo lo hago en fe, imagínense, pues, imagínense, pongamos este escenario, esta plataforma. Que tengamos aquí una persona que nosotros sepamos que está viviendo en pecado. Y tengamos aquí una persona que nosotros sepamos que está viviendo en santidad. Esta persona tiene una enfermedad idéntica a la persona que de esta persona. Esta persona el día de la Santa Cena toma la Santa Cena y recibe sanidad y un milagro. Wow. El pecador, por ejemplo. Y esta persona viviendo en santidad no lo recibió. Sigue igual. No lo recibió. Pero yo pensaba, Señor Jesús, que si yo la vivía en pecado, iba a ser enfermo. Y ese enfermo, pecador, según mis propios pensamientos o estándares, recibe sanidad. Falsifica entonces el pensamiento. Pero aquí nos metimos a otro tema. Estábamos hablando del arrebatamiento, pero es el miedo. Estamos hablando del miedo. Es eso, los miedos que nos infunden, ¿verdad? Los miedos que nos infunden. ¿Ya? Queremos motivar a las personas a vivir una vida en santidad por miedo. Miedo al infierno, miedo a quedarnos en el arrebatamiento. Si no Si no- acepta a Cristo, se va a quemar en el infierno. Si nosotros, imagínense, o sea, Y si ese nos, es el evangelio que se está predicando hoy. ese es, pues. Exacto. Ese es el evangelio cuando el evangelio significan buenas noticias. O sea, esas son las Son buenas, buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Exacto. Qué buenas noticias. Yo creo, sí, el evangelio debería predicarse, bueno, dar las noticias del cielo, ¿verdad? No tanto te vas a ir al infierno porque estás pecando y cuando venga Jesús no te ¿Y vas a comer. quiénes somos Pero nosotros para condenarlos desde ya? estamos ya condenando, claro. Exacto. Es más, Ya en el condenando. libro, creo que es de Lucas, capítulo, creo que es el 24, dice que cuando Jesucristo nos da una orden de predicar el evangelio. Dice que se predica en mi nombre el arrepentimiento y ojo, y el perdón de los pecados. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar gritando a los cuatro vientos dentro encima de las azoteas es que todos los pecados fueron perdonados y por eso pueden recibir salvación. Exacto. Pasados, presentes y futuros. Y eso es otra cosa radical que, cuidadito y la decís, porque Dios guarde. No, en serio. Yo creo que ustedes tenían ahí más preguntas, ¿verdad, Alex? Sí, claro. Bueno, al momento del rapto, por ejemplo, ¿qué pasaría con los bebés, con los infantes? Yo creo que, bueno, la escritura nos enseña en los evangelios sinópticos, cuando Jesucristo está hablando, diciendo, dejen que todos los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa Sí. es una de mis respuestas. O sea, todos los niños van a ser herederos del reino de los cielos. Tenemos, por ejemplo, creo que es en Primera de Samuel, cuando David se mete con Betsabé, gracias. Su hijo muere. Cuando su hijo muere, lo primero que dice David es esto: él ya no va a venir a mí, mas yo iré a él. ¿Ok? Todos los niños que no tienen conciencia de pecado, ¿ok? Como dice la Biblia en el libro de Romanos, ojo pues, capítulo 7, que dice que el pecado sin la ley estaba muerto, pero cuando vino el mandamiento, me mató, dice. El mandamiento que era no codiciarás, produjo en mí toda codicia. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos conciencia ya de lo que es pecado y lo que es malo, ahí ya nosotros somos tomados, ¿cómo se le llama eso? La ley de la accountability es de la, que ya somos, ¿cómo se dice? Accountability es como que se nos toma en cuenta, ya, ¿ok? Pero todos los niños, yo personalmente creo que son salvos, son salvos. Eso es lo que la Biblia enseña, pues. O sea, ¿hasta qué edad tienen que recibir al Señor Jesucristo ellos? Cuando ya son conscientes del bien y el mal. Todos los niños que no tienen la conciencia del bien y el mal conciencia. todavía. Ojo, cuando el niño ya tiene conciencia del bien y el mal, el Espíritu Santo es donde empieza
a traerlos y decirles que Esto- Jesús es el Señor y Esto a pesar de todo pecado o mala influencia generacional. no, en general, conciencia general. del bien y el mal. O sea, esto es bueno y esto es malo. ¿Ya? O sea, cuando el niño ya tiene conciencia, necesita salvación. ¿Ya? Y eso es lo que el Espíritu Santo empieza a traer en los niños. ¿Ya? Aunque algunos niños ya desde pequeños tienen comportamientos pues malos, si lo podríamos llamar así, rebeldes. No se les toma en cuenta. No hay conciencia en un niño, ¿me entienden? O sea, esta es una buena pregunta que me voy a hacer yo a mí mismo, Miguel, y todos los niños que son criados en otra religión. Tenemos niños de 6 años, 7 años, 3 años, 4 años, 8 años tal vez. Islam, hindús. ¿Y ellos qué, Miguel? Esos niños que crecieron ahí. La Biblia dice que Jesús es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Es por él. Ok, si ellos no tienen conciencia, no se les toma en cuenta. Eso es, lo que, es la respuesta más simple, más objetiva y más lógica que yo puedo dar. No sé. O sea, ¿qué piensan ustedes? O sea, si es conforme a la conciencia, si ese niño todavía no tiene conciencia, bueno, Miguel, pero ya tiene conciencia, eso no lo sabemos nosotros. Claro. O sea, ahí es donde yo no me meto a juzgar y a decir, bueno, él ya. No Sí. puedo decir quiénes somos nosotros para ver lo que está dentro del corazón de esa persona. Y si ya tiene o no tiene, ahí es donde viene la obra del Espíritu Santo. Y Dios es el que sabe. Sí, Él es justo. Yo creo que no dejaría a nadie así. La es que Biblia yo- dice que todos los niños dejen que todos los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño sin conciencia del bien y el mal todavía, no importa la edad, o sea, no importa la religión que haya crecido, yo personalmente Exacto. creo que Porque que dice es todos los niños, todos no los dice, niños. no dice los que crean esto o los que hayan crecido con esto, dice todos los niños. ¿Ya? Exacto. Pero hasta qué edad que ya tengan conciencia y ya sean tomados en cuenta, donde ya Dios pueda decir, ok, tú escuchaste el Ya tiene Evangelio, razón. ya tienes razón, tú escuchaste el Evangelio y decidiste no creer en mí porque tenías conciencia. Eso no lo sé. Tal vez nos Exacto. vamos a dar sorpresas en el cielo. Sí. ¿Ya? Muchas sorpresas. Mikey, en esas personas que no tienen conciencia, podrían entrar personas con capacidades diferentes. De conciencia, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto, platicando esto, bueno, se me vino una pregunta. Y es que también es algo que se escucha muchas veces. Y es Ujú. que, bueno, yo soy, por ejemplo, de cierta religión, Ujú, pero quiere decir que todos los evangélicos se van a ir al cielo. ujú. Es lo que muchas veces, solo por ser evangélico te vas a ir al cielo y si sos, bueno, Cuando otra hablamos de religión, evangélico, ¿a qué te referís? O sea, la eh, palabra evangélico significa que creen en el evangelio. exacto. O sea, estás hablando Evangélico de una religión. de Por ejemplo, católicos, los católicos católicos, cristianos, no importa. católicos cristianos, por Ujú. ejemplo. Pero evangélicos, los que se llaman ser evangélicos, se van a ir en el arrebatamiento solo por ser llamados evangélicos nada más. Yo creo Es- que es otro- los que se van a ir, como vuelvo y repito, son todos los que creyeron en Jesús como Señor y Salvador. Todos los que pusieron su fe en Él. No me importa, o sea, yo me voy a llamar evangélico y tal vez no creo en Jesucristo, ni creo que Él vino, ni creo que Él resucitó. Pues sí. Esa es la llamada del arrebatamiento. Yo iba a poner esto en... Sigue grabando. Miren que me entró una llamada, muchis, y perdónenme si se me colgó, pero voy a poner en airplane mode. No la molestar. la llamada del arrebatamiento. Sí, esa fue la llamada del arrebatamiento. Es el otro. Listo. Uy, creo yo. Sí, perfecto. Estamos bien. Sí, seguimos. Seguimos. Perdón si se trabó un poco el video, pero me estaba entrando una llamada, lastimosamente. I'm sorry. Pero bueno, sigamos. Entonces, muchis, ¿en qué estábamos? En que todos los que creyeron en Jesús Sí, como Señor y Salvador. sí, son todos los que creyeron como Señor y Salvador en Jesucristo, los que creyeron de corazón, ¿verdad, muchis? Exacto. ¿Quiénes Los que son? creyeron y se O sea, quedaron. ¿quién puede ver eso? ¿Quién conoce el corazón de las personas? Ahí es donde yo no Nadie. me meto. Sí, Yo no me sí. meto. Yo me meto a lo que la palabra de Dios dice.
todo el que invocare el nombre del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo. ¿Ya? De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que ha creído, porque el que no ha creído ya ha sido condenado, mas el que cree no será condenado. Así es. Ya la palabra de Dios es clara, dice que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le resucitó de los muertos será salvo. Salvo. Y esta es la voluntad de mi Padre, dice. La voluntad del Padre dice que todo aquel que cree en mí, yo lo resucite. Todo aquel que crea. Jesucristo viene y les ha preguntado qué es lo que, ¿cómo es? ¿Y cuál es la voluntad no, mejor dicho, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y esta es la obra, dije Jesucristo en Juan capítulo 6, creo que es. Que crean en el Hijo. Que crean. Exacto. 6:24 creo que es. Y esta es la obra, que crean en el Señor, en el Hijo. Así es. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no podemos decir, bueno, este sí es salvo, y este sí lo hizo de corazón, y aquel no lo hizo de corazón. Y nos metemos a eso, a nosotros decir quién y quién no. Ahí está el Exacto. problema. Ahí tenemos el ejemplo del ladrón que murió a la par de Jesús, ¿verdad? No Así sabemos es. qué clase de vida había llevado, qué hizo, qué no hizo. No, sí sabemos. Bueno, sí, pero Sí sabemos. O sea, y lo que hizo fue horrible. ¿Ya? Y Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo. Hoy. Esa es una buena pregunta también. exacto. Alguien, vos tenías varias ahí. Sí, sí. Bueno, dice que, bueno, sabemos que al momento del arrebatamiento vamos a ser seres completamente transformados, ¿verdad? Ujú. ¿Qué va a pasar con cuerpo, alma y espíritu? Claro. Miren, cuando hablamos del arrebatamiento, tenemos que entender primero que nada que nuestro espíritu, cuando nosotros creímos en el Señor como Salvador, como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya fuimos hechos una nueva criatura, según 2 Corintios 5, Exacto. 17, que todo el que está en Cristo Jesús, nueva Nueva criatura criatura es. Esa nueva criatura se está refiriendo al nuevo espíritu que Él puso en nosotros, según Ezequiel capítulo 26 y 34, por ahí está, que Él dijo que iba a poner un nuevo espíritu en nuestro espíritu, iba a quitar el corazón de piedra y iba a Piedra. poner un corazón de carne. Y tenemos más escrituras que hablan acerca de esta redención que nosotros tenemos en el espíritu. Nuestro espíritu ya es perfecto Ya y está está sellado, está sellado. según Efesios capítulo 1, versículo 13, sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía que nosotros tenemos. Nuestras mentes es lo que está siendo progresivamente santificada o redimida por medio de la palabra de Dios, según creo que es Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. Y nuestros cuerpos es los que van a ser santificados o redimidos, según Romanos capítulo 8, y que nosotros estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, ¿ya? El espíritu ya es perfecto. En el momento del arrebatamiento, lo incorruptible, según esa escritura que tenías vos, 1 Corintios 15, es lo que lo corruptible se viste incorruptible. Incorruptible. Nuestro cuerpo es completamente perfecto y nuestra mente va a ser completamente perfecta. O sea, todo va a ser perfecto. Vamos a ser conforme a la imagen de Jesucristo, así idénticos a como Él resucitó y Él fue glorificado No, increíble. de la misma manera. Qué maravilloso. Así va a ser, según 1 Corintios 3. 6:44. Juan 6:44 dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Lee el 24, versículo 24. Versículo 24. 24. Permíteme que estoy Pero aquí sigamos, bajando. si querés, vamos a estar completamente, vamos a ser Sí. completos en todo. Perfectos en espíritu, perfectos en alma y perfectos en cuerpo. Yo, bueno, yo he perdido varios seres queridos y siempre también he crecido con eso de que, mira, al momento del arrebatamiento vas a estar con tu abuelita, vas a estar con tu tío, pero acá estamos viendo que seremos transformados. Vamos a tener la oportunidad, el privilegio de reconocer a nuestros seres queridos. Eso es interesante, yo creo que sí. ¿Por qué yo creo que sí? Porque si se dan cuenta la historia de Lázaro y el rico. ¿Cómo podía reconocer el rico Lázaro? ¿Y cómo podía reconocer a Abraham? Eso es algo interesante. Sí, muy, muy interesante. Lo interesante es de que yo personalmente, imagínense, pues el rico no conocía a Abraham. Yo creo que en ese momento el conocimiento va a ser tan amplio, o sea, que vamos a saber todas las cosas, como la escritura lo dice, lo enseña. Cuando lo perfecto venga, ¿ya? Todos vamos a saber todo
todas las cosas y vamos a reconocer a cualquier persona. Porque este rico reconocía a Abraham. Sí. Y Abraham era, ¿cuántos años antes de este rico? 2000 años Exacto. antes, tal vez. Y también hay otro ejemplo similar a ese podría ser cuando Jesús se encontró con Elías y Moisés. Pedro dijo, hagamos enramadas. ¿Cómo fue lo que dijo? Sí, ¿no quieres que hagamos una enramada? Enramada, ¿verdad? Exacto. Ujú. Para Moisés, pero ¿en qué momento conoció él a Moisés? ¿En qué momento ¿En lo qué conoció? momento? ¿Y en Sí, qué momento era- conoció a Elías? Según esa referencia, mi respuesta es sí, sí nos vamos a reconocer. Absolutamente. Creo que sería ilógico pensar de que no me voy a reconocer con mi familiar, imagínense en el cielo. Sí, total. Qué feo, pues, imagínense. Voy a tener a mi mascota, dice Alex. Hey, ¿quién quita, no? Yo creo que sí. ¿Quién quita? La palabra de Dios dice que hay animales. El niño va a jugar Exacto, con la serpiente, con el áspid, con el león. Dice que la creación va a ser restaurada. La creación misma está gimiendo a una, dice. Claro. ¿Mm? Pero esto es interesante. ¿Por qué no? Claro. ¿Ya? Si él fue el creador de todo. Una pregunta. Ajá. Si los que están en vida, que creen en Jesús, sus cuerpos van a ser transformados. Ujú. Los que han muerto, que creyeron en Jesús, que están en el cielo, Ujú. en espíritu, Ujú. ¿sus cuerpos ya fueron transformados No. o hasta el día del arrebatamiento Ujú. serán transformados? Hasta el día. Primera Tesalonicenses 5 dice que hasta el día cuando Jesús viene en las nubes a recoger a su iglesia, ahí es donde ellos van a resucitar primero en esos cuerpos glorificados y nosotros los que habremos quedado, los que no dormimos, los que no morimos, nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero sí, ellos todavía no. Y ahí es donde nosotros vamos a recibir juntamente con ellos. Ujú. Estamos hablando del arrebatamiento. Y estamos hablando del arrebatamiento, o sea, cuando Jesús viene a recoger a su Su iglesia. iglesia, o sea, su esposa. Todos los que creímos en Él y fuimos parte y fuimos injertados en Él. Somos el cuerpo de Cristo. Exacto. Nos recoge. Ujú. Estamos con Él en las bodas del Cordero. Sí. Esos son Eh, los 7 años. Exacto. En ese momento, Ujú. ¿qué va a pasar? Ese es el momento donde nosotros estamos ahí y vamos a Exacto. celebrar lo que son las bodas del Cordero. ¿Ya? Y en la tierra es donde está Exacto. hablando. En la tierra, ¿qué va? Es la gran tribulación. La gran tribulación. Es la tribulación. Alguien me preguntaba, bueno, no me preguntaba, hacía un comentario y yo escuché esto, que decía que o sea, en ese momento justo de la gran tribulación y las bodas del Cordero, quien esté o quien haya sido arrebatado podrá observar y podrá ver lo que está sucediendo en la tierra. Pregunto, ¿qué No crees? sé, no sé, no tengo referencia bíblica tal vez para decir eso. No, no creo. Tantas preguntas, ¿verdad? Imagínense, yo personalmente yo no he leído esto, entonces puedo decir que no. Porque la razón por la cual nosotros fuimos arrebatados y vamos a estar en el cielo es para no estar preocupándonos por lo que está pasando. Sí, yo creo es, que es en el momento donde nosotros vamos a estar celebrando, donde vamos a hacer, donde no va a haber muerte, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber llanto, donde nosotros vamos a ser limpiados nuestras lágrimas. O sea, el pensar de que yo voy a estar viendo lo que está aconteciendo en la tierra, una tribulación, es ilógico con la paz que vamos a estar teniendo ahí. Exacto. Es inconsistente, Así es, ¿verdad? así es. ¿Tú tenías más preguntas ahí? Sí, bueno, la palabra de Dios dice que cuando esto suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ujú. ¿Qué pasará con los muertos sin Cristo, que no nacieron de nuevo? Los que están en el infierno, Exacto. no, ellos todavía no van a resucitar. Ellos aún no. Pero tienen que resucitar para el juicio. Tienen que resucitar para el juicio con cuerpos glorificados o cuerpos inmortales también. Ahí es donde van a ser juzgados y van a estar eternamente separados de Dios. No porque Dios los haya mandado al infierno, sino es porque ellos decidieron Ellos irse lo ahí. decidieron. Exacto. Decidieron. Porque Dios no hizo el infierno para la humanidad. Es más, Él dice que fue para Satanás y los ángeles. Pero todos tenemos una decisión que tomar. O sea, Jesús o Dios no nos puede meter a la fuerza al cielo. Si nosotros decidimos no querer estar con Él, Él no lo puede hacer. Él no puede hacer eso. Pues sí, hay personas, lastimosamente, que a la M con Jesús, a la M con Dios, y prefiero irme al infierno. Así de simple. Exacto.
Y es la libre albedrío que nosotros tenemos. Y por eso no podemos juzgar Sí, a por eso Adán. Jesús toca la puerta y si alguno oye y le abre la Claro. puerta, él va a entrar y va a cenar con él. No es porque Jesús los esté mandando al Exacto, infierno no si es no de que- creen, sino es que sí. porque ellos ya van en camino allá y lo único que Él quiere es salvarlos. O sea, el pensamiento es de que si no crees, Dios te va a mandar al infierno, es erróneo. Ellos ya van en camino. El pensamiento es que van a ser condenados si no creen en Cristo Jesús. Es erróneo porque ya han sido condenados. ¿Por quién? Por Adán, por el pecado de Adán. Todos morimos, todos fuimos pecadores, todos fuimos condenados. Dios no lo hizo. Pero no podemos juzgar a Adán tampoco. ¿Por qué no? Porque todos nosotros tenemos un libre albedrío y tomar una decisión. Así como Adán tomó la decisión de comer del fruto, ¿ya? Que mató, ahora también se les presenta el fruto a toda persona para que ellos puedan comer y poder participar de la vida. Y si no quieren, No quiere. no quieren. No quiere, definitivamente. Sí. No se puede. Y no se, es ilógico, o sea, no se puede. Pero bueno, esto es una muy buena pregunta. ¿No creen? O sea, vamos a recapacitar, o vamos a recopilar, así se dice, ¿no? Sí, recopilar. Todo, recapitular todo lo que hablamos. ¿Quiénes son los que son arrebatados? Todos los que viven en santidad, no. No. Todos los que creímos en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Todos los que nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo, exacto. Todos. Absolutamente todos. ¿Ya? Pero Miguel, ¿y si está aquel en pecado? ¿Y qué pasa si está en pecado, Miguel? Nació de nuevo. Es que es bien radical decir esto. Y nadie se quiere meter a esto. Yo lo voy a decir. Él es salvo. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué voy a vivir yo una vida en santidad? Mejor me voy a vivir al mundo. Ojo, en el mundo sí hay consecuencias. ¿Ya? O sea, si nosotros obedecemos a la injusticia, nos volvemos esclavos de Satanás y de las consecuencias que él pueda traer a nuestras vidas y del sufrimiento. Ok, yo le pediría a la persona, anda, haz lo que quieras, pues, anda a matar. Vamos a ver si no te matan después, porque siempre hay una consecuencia. Anda a matar a ver si no te meten preso después. Ok, dale, adúltera. ¿Sí? Vas a perder a tu esposa, vas a perder a tus hijos, puede que te metan una demanda, puede que termines preso. ¿Sí? Mentí, dale. Vamos a ver cuántas personas van a confiar en ti, cuántas puertas se te van a cerrar. Dale, fornica. Vamos a ver si no dejas embarazada a tu novia. Vamos a ver si no tienes una enfermedad venérea. Vamos a ver si no vas a ser tal vez destrozado de corazón porque te pueda que te deje. O sea, tantas consecuencias que existen. ¿Me entienden? Denle, o sea, podemos hacer lo que nosotros queramos. Y esas son consecuencias humanas, digámoslo así. Son consecuencias humanas, lo que la Biblia dice. Todo me es lícito, mas no Mas todo no me todo me conviene. conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ello. Exacto. Y muchos también por eso es el miedo, lo que platicábamos anteriormente, ¿verdad? Tuvieron una vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de drogas. Entonces, por lo que hicieron, ellos se sienten, bueno, no, entonces no me voy a ir en el arrebatamiento porque pues hice esto y Porque esto, yo no no Pongamos, me merezco. Ajá. pongamos un escenario donde una persona recibió a Jesús como su Señor y Salvador, se entregó con fuego, miramos frutos de arrepentimiento, pero por alguna o X o Y razón cayó entró y entró en la drogadicción y se murió por una sobredosis. Por ejemplo, está en el infierno. No. No porque él fue sellado por el Espíritu Santo. No porque Jesús murió por tus pecados. Y no porque no hay pecado grande y pequeño. Ahora bien, ¿sufrió la consecuencia? Absolutamente. ¿Disfrutó la vida abundante según Juan 10:10? Tal vez no. ¿Vivió en depresión, opresión? Claro que sí. ¿Vivió en plenitud? Creo que no. ¿Y qué pasaría si yo me quito la vida? Buena pregunta. suicidio. Suicidio. Bueno, la escritura que se utiliza en esta es 1 Corintios 3:17, que el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dice, no. Pero si leen en contexto, es erróneo lo que están tratando de hacer utilizando esta escritura. Esta escritura se refiere a un líder que esté enseñando o destruyendo el templo que somos nosotros por las enseñanzas erróneas, ¿ya? Lo que permite o lo que hace Dios es que amputa o quita
para que no se pudra todo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos una fruta que se está pudriendo. Si no la quitamos, se va a pudrir todo. Todo. Entonces, en un acto de misericordia, Dios tiene que quitar. Por ejemplo, tenemos una persona que tenga gangrena. ¿Ya? Sí. El doctor dice, ok, te tengo que cortar la mano, te tengo que cortar el pie, pero doctor, usted no se pone la mano en la conciencia, usted es un sanguinario. No, porque te amo, te la tengo que quitar. Porque se va a pudrir todo tu cuerpo. Ese es el contexto de 1 Corintios capítulo 3. ¿Ya? Yo personalmente, y esto no es para incitar a las personas a cometer suicidio. Mejor dicho, la persona que está pensando en cometer suicidio, yo creo que me hablen a mí. Y vamos a trabajar con ellos, ¿ya? Pero no puedo decir yo que porque se quitó la vida se fue al infierno, porque ese pecado es igual a cualquier otro pecado, del cual Jesús fue juzgado y condenado. Ya, es bien radical de decir. Sí. Sí, ahí entra lo que cuando Jesús murió por todos los pecados, ¿verdad? Todos. Pasados, presentes. Todos, absolutamente todos. futuros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él murió por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Romanos capítulo 4 dice eso. O sea, cuando Jesús o Dios hace referencia acerca de los pecados, no especifica, no estandariza. Él dice todos. Entonces Jesús murió por todos. Por el homicidio, por el suicidio, por la mentira piadosa, por el enojo, por la ira, por los celos, por la avaricia que es idolatría. ¿Cuánta idolatría hay dentro de la iglesia cristiana? No solo dentro de la iglesia católica. Mucha. No. Ay, pero miren esas imágenes que tienen ahí. Sí, ¿cuánta avaricia existe dentro del cuerpo de Cristo? Eso también es idolatría. Entonces no Exacto. puedo apuntar el dedo para allá porque me tengo que apuntar el dedo a mí mismo. El chisme. El chisme, la gritonería. A ver, ¿qué más? La glotonería. A ver, ¿qué más? Hablemos de los más chiquititos. Los celos, los que no se miran. Las envidias, Envidias, por ejemplo. Hablemos de los más chiquitos, los que nadie quiere hablar. Porque todos hacemos énfasis. Sexo, drogas, alcohol, homicidio, Los más- suicidio, los más radicales. grandes, Socialmente hablando, absolutamente. Pero los más pequeños. Yo quiero decir algo que se mira en las iglesias y tal vez sea como vos siempre lo decís, muy radical. En la mayoría de iglesias tienen un púlpito, un altar. Ujú. Y bueno, siempre dicen, no, que esa persona no sube al altar, porque no, Dios me guarde, ¿verdad? Ya estamos idolatrando el lugar, ¿verdad? Entonces, como vos decías, nos preocupamos tanto en la Iglesia Católica de que tiene imágenes y etcétera, cuando nosotros mismos también las estamos haciendo. Ah, wow. Interesante. Eso es un buen pensamiento. Entonces, Buen si punto. estamos criticando a X iglesia, creo que también nosotros nos tendríamos que poner en el plan de ver qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y saben dónde está el verdadero altar, muchis? En nosotros En mismos. nuestro corazón. En nuestro corazón. El altar físico. Lo siento, déjenme desilusionarlos. Pero a Dios no le interesa un altar Un físico. edificio, exacto. Grande o pequeño, como sea. A Él le interesa el altar que está aquí. El altar, ojo, que Él mismo edificó. Que Él mismo tuvo que hacer. Que Él mismo tuvo que proteger con su sangre para que no se arruinara. Que Él mismo tuvo que hacer para que perpetuamente pudiera vivir en Él mismo. Con su propia obra y con su propia garantía. Y eso es importante para la resurrección porque entonces el sacrificio de Cristo sí es suficiente Es. para resucitar y para salvar a los que hemos creído en Él. Y así como estamos haciendo comparaciones, ¿verdad? Y no es una mala comparación, sino simplemente es una comparación. Es un diálogo. Ajá, por Yo le ejemplo, podría llamar, estamos evaluando. evaluaciones. Estamos evaluando los diferentes pensamientos ejemplo, y que estamos aclarando. En cuestión de los hermanos católicos, ellos hablan de 7 pecados capitales. Pero también creo que nosotros dentro de la iglesia evangélica hemos de alguna manera creado ciertos pecados que Claro. incluso hay personas que enseñan que no, ese pecado Dios no lo perdona, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablemos de la blasfemia. Hablemos de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque este es un pensamiento que muchas personas tienen. Porque la Biblia dice que el que blasfema a Jesucristo dijo contra el Espíritu Santo no tiene perdón.
Pero miremos esta escritura en el libro de... te les digo qué libro. Está en Timoteo. No sé si en primera o en segunda, pero está en Timoteo. Ahorita les digo en qué está. Ahorita les digo. Ok, la tengo. Capítulo 1, versículo 13. Dice, miren lo que dice en el 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ojo pues, habiendo yo sido antes blasfemo. Pucha, entonces, oigan esto, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Qué significa esto? Que a él no se le tomó en cuenta porque lo hizo en ignorancia, en incredulidad. Y lo que yo personalmente considero que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo y que no tiene perdón es el no creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo en Juan capítulo 13, cuando estaba hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, dice esto. Y cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio, dice.